Pues tertulia postelectoral, aquí con dos invitados de lujo en Periodista Digital. Por un lado, Pedro Fernández Barbadillo, nuestro fino y analista político y bloguero de vocabulario. Hola, Bienvenido. buenos días. Y nos visita por primera vez Emilio Cammani, un placer, otro analista y columnista de Libertad Digital. También un placer tenerla aquí en Periodista Digital. Muy buenos días, Luis. Pues lo primero, a ver qué opináis. Zapatero deja como legado dos bombas de relojería. O sea, 5 millones de parados por un lado y los proetarras sentados alegremente en el Congreso. Si fueran Rajoy, ¿qué harían, Emilio? Yo creo que si yo fuera Rajoy, trataría de poner en primer lugar, resolver el tema de la crisis económica, pero no descuidar la crisis institucional, porque hasta cierto punto, si se muestra suficientemente enérgico en esa resolución de la crisis institucional, donde el aspecto más relevante es precisamente lo de la ETA en el Congreso de los Diputados, con esos 7 escaños que jamás había logrado tener Herri Batasuna. Pero eso es solo una parte de la crisis. Está también el tema de Cataluña, está el tema de las comunidades autónomas y del gasto desorbitado que el propio sistema autonómico provoca casi en esencia, por su propia naturaleza, y afrontaría eso. El problema para esa crisis institucional es que mientras los temas económicos puede hacerlos por sí solo, porque es presentable, es decir, soy el que ha ganado las elecciones, hago la reforma laboral, hago la reforma fiscal y todas las reformas económicas que hay que hacer las puede presentar. Sin embargo, unas reformas institucionales de calado, si afectan al Estado autonómico, como inevitablemente va a tener que ser, necesita el concurso del otro partido de izquierdas para que... Y ese partido de izquierdas no está en condiciones ahora mismo de hacer absolutamente nada porque está en lucha interna y no se va a prestar a ninguna propuesta de Rajoy. Por lo tanto, a lo mejor decide, por esa falta de posibilidad de negociación con el PSOE, esperar a que el propio PSOE resuelva sus contradicciones internas para luego acometer eso. El problema es que yo creo que la crisis económica no se resuelve hasta que la crisis institucional al menos se afronte. Pedro. Yo creo, después de lo que ha mencionado Emilio, que una de las cosas que podría hacer Mariano Rajoy es presionar al PSOE para que a través de la Diputación Permanente se modificase el decreto ley que sacó Zapatero para convocar elecciones y que fija la fecha de investidura el 13 de diciembre. Intentar adelantar esa fecha de investidura lo más posible, para de esa manera que el nuevo presidente de gobierno pueda presentarse en Bruselas ya investido. Eso por un lado. Por otro lado, y abundando en lo que dice Emilio de la crisis del PSOE, tengamos en cuenta que en el País Vasco y en Navarra gran parte de los votos de Amaiur provienen del socialismo. O sea, los números son inapelables. Entonces estamos ante un PSOE en el que en un gran sector del PSOE pesa más la identidad de izquierdas, pese lo que pese, que digamos el patriotismo o la empatía con el Partido Popular. ¿Qué pasará en el PSOE? Hay quienes dicen que Rubalcaba intentará asegurarse poner a un delfín suyo para continuar él e impedir que Chacón se quede con los despojos del partido. ¿Qué puede pasar ahí? Pueden pasar muchas cosas porque el melón está completamente abierto, porque los candidatos tipo en los que podemos estar pensando más o menos todos están tocados por razones diferentes. Rubalcaba es obvio, 110 es un resultado muy malo. Es curioso cómo el hombre había conseguido que un resultado de 125 pudiera ser bueno, siendo también muy malo. Pero es que ni siquiera eso ha sido capaz de conseguir. Por lo tanto, eso hasta cierto punto le inhabilita para ser secretario general del PSOE y encabezar la oposición. El caso de Carme Chacón no es tan obvio, pero es parecido, porque el resultado en Cataluña ha sido el peor de la historia. Y como el Partido Socialista en Cataluña se empeña en distinguirse del Partido Socialista de Madrid, en gran parte la responsabilidad cae sobre el PSC y no sobre Zapatero, que es el que ha dirigido el PSOE. Ese querer diferenciarse dentro del PSOE como un verso suelto, con una política y unos planteamientos distinguidos del PSOE en general, hace que la responsabilidad del fracaso en Cataluña recaiga en gran medida sobre la propia Carme Chacón. Queda Bono. Pero Bono, el problema que tiene es que
todo lo de su patrimonio ha quedado escondido o de alguna manera apartado por el hecho de que es una figura ya poco relevante. Si pasara a la primera fila y reclamara que los focos se centraran con él, estoy seguro que eso volvería a salir. Por lo tanto, lo más probable, creo yo, es que en un congreso extraordinario saliera otro Zapatero, un tío no previsto que consigue juntar las voluntades de varios grupos y hacerse con la Secretaría General. Y Pedro, ¿le conviene al PP en estos momentos tan cruciales tener frente en la oposición a un desierto, a un partido que en este momento está en descomposición como el PSOE? Yo creo que el PSOE es una desgracia para España, es uno de los elementos que nos distingue de Europa. No tenemos una izquierda civilizada, una izquierda homologable pues, al Partido Laborista o a la socialdemocracia alemana o incluso al Partido Socialista francés. El PSOE de Zapatero deja una España ingobernable con el paro, la crisis económica, la crisis nacional, y en estos momentos, para mí, que el PSOE esté hundido, en mi opinión, merecía haberse hundido más, y tal vez lo habría sido si el PP no hubiese aflojado en ciertas zonas de España. Yo creo que es una ocasión para creer al menos que esta izquierda del PSOE puede regenerarse. Pero de todas maneras, el PP puede pactar con algunos partidos como UPyD, que es de izquierdas, pese a lo que digan algunos socialistas que lo intentan colocar en la derecha, el partido de Cascos y algún otro partido más. O sea, no está solo. Hablábamos del PP y al final parece que en Cataluña el tema efectivamente despancan al PSC con batacazo de Chacón incluido. El PSC ha perdido en un solo año la Generalitat y la Alcaldía de Barcelona. Pero ¿qué pasa también con el PP de Cataluña? Porque Fernández Díaz, con un discurso hasta cuasi nacionalista en temas de la lengua, se ha quedado a un escaño del 2000, es decir, con 12, los mismos que Piqué. No sé si esa era la flojera a la que te referías. Sí. Si sumamos los votos, los parlamentarios que obtuvo el PP en el año 2000 con la mayoría absoluta de Aznar, había 12 diputados catalanes, 7 vascos y 3 navarros. En total, 22. Hoy, de esas 3 comunidades, solo hay 16 parlamentarios del PP. Es decir, el PP lo ha hecho mal. El PP vasco lo ha hecho muy mal. Ha subido un poquitín en Álava, unos cientos de votos, ha subido algo más en Guipúzcoa, en Vizcaya, con un candidato muy, muy gastado, yo lo conozco desde los años 80, ha bajado. En Navarra ha sido un desastre UPN, ha perdido 7.000 votos respecto a 2008 y es lo que le ha permitido a Uxue Barcos mantener el escaño, a ver lo que pasa en el recuento de los votos del extranjero. Y en Cataluña, donde la encuesta de Julián Santamaría para La Vanguardia, que suele ser de gran calidad, le daba al PP 13-14 escaños, se ha quedado en 11. Y se ha quedado en 11 por la caída del PP, una subida minúscula en la circunscripción de Barcelona. Es que ahí yo creo que el PP ha intentado imitar la táctica del PSOE, que es una táctica que a corto plazo da resultados, como el propio PSOE ha disfrutado, pero que a la larga es letal. Y que por otra parte además hay que hacerla con gente muy hábil, porque es complicado, que es, en definitiva, sabemos que en el País Vasco, pasa en el País Vasco y en Cataluña, la línea divisoria donde el electorado le cuesta trabajo saltar es la que divide nacionalistas de no nacionalistas. En el resto de España es izquierda y derecha, es decir, a un tío del PSOE le cuesta mucho trabajo votar al PP, en un determinado momento lo puede hacer, y viceversa. Pero en Cataluña y en el País Vasco ocurre que a un tío del PSOE no le cuesta demasiado trabajo votar al PP y a un nacionalista de derechas a lo mejor en un determinado momento puede votar a un nacionalista de izquierdas. Lo que cuesta trabajo es saltar la línea. Entonces el PSOE lo que hizo fue colocarse a horcajadas de esa línea y fingirse mitad españolista o constitucionalista, mitad nacionalista. Y de esa manera tratar de arrastrar unos votos que en condiciones normales le parece difícil conseguir. El PP ha intentado hacer lo mismo con la boca pequeña y no de la manera tan enérgica que lo ha hecho el PSOE. Pero eso a la larga es letal, como han demostrado los propios resultados del PSOE en Cataluña y en el País Vasco. Es decir, llega un momento... Entre la copia y el original... Claro, llega un momento... Claro, eso ha ocurrido siempre. Cuando tú tratas de abarcar demasiado espacio político, te diluyes.
Y entonces el que es constitucionalista vota al partido que realmente lo es, y al que es nacionalista prefiere quedarse con el original. Y eso, la prueba la tenemos en el caso del PP, es que los resultados de Vidal Quadras no los ha sido capaz de conseguirlos nadie en Cataluña. Yo creo que el Rajoy va a aprender la lección. Es muy cauto, pero cuando finalmente se convence de las cosas, termina haciendo lo que debe. Tengo esa esperanza, no es que tenga muchos fundamentos para defender estas tesis. Me gustaría añadir que Badalona, donde el PP consiguió un éxito magnífico, que tiene de alcalde a Xavier García Albiol, el PSOE ha sido más votado que el PSC ha sido más votado que el PP. Sí, claro. O sea, ahí la culpa de quién es. Del candidato que ha presentado el PP como número 1 por la circunscripción de Barcelona, de la línea del PP catalán. Eso también es para examinarlo. Eso explicaría también que el PP no hubiera sacado solamente 500.000 de votos que con respecto al 2008. Es decir, se dice de la izquierda que al final lo que pasó es que el electorado de izquierda se quedó en casa y que al PP lo sigue votando la misma gente. Pues yo, perdón. Sí, es un segundo nada más. Es que las elecciones raras fueron las de 2008, donde el PSOE, por la habilidad de Zapatero, y esa habilidad hay que reconocérsela, fue capaz de conservar el voto de centro que siempre ha tenido el PSOE, que es donde está su buen caladero de votos, lo que son la gente que es socialdemócrata de una manera más o menos amable, conservar eso y atraer a la vez el voto de extrema izquierda, incluso de extrema izquierda nacionalista, con la bandera que viene el PP y se acaba todas estas cosas que yo os he dado, tanto en el campo del desarrollo del Estado autonómico, en el sentido del Estatuto catalán y todo lo demás, en la tregua de ETA y la negociación con los terroristas, y en el sentido de las medidas económicas. Pero esa pistola tiene una sola bala. Eso al final funciona cuando no hay crisis. Claro. Y ahora eso no ha funcionado. Entonces, el hundimiento del PSOE, incapaz de abarcar tantísimo espectro como había sido capaz de hacerlo en 2008, lo que ha provocado la victoria del PP. Eso es, tal y como yo lo veo. No sé, Pedro. Sí, a mí me parece que esta subida de menos de 600.000 votos sabe a poco. Sobre todo, da que pensar que en una situación de crisis brutal, crisis económica, crisis nacional, crisis moral, haya habido 1 millón de españoles que votó en 2008 y que en estas elecciones se ha quedado en casa, como si con él no fuesen las cosas. Y estoy de acuerdo en que habrá sido un votante de izquierdas, pero es que este votante de izquierdas tenía alternativas, tenía a UPyD, tenía Izquierda Unida y tenía estos partidos nacionalistas que tú has mencionado. Vamos, o sea, Zapatero en 2008 es que le vació el saco hasta la Unión del Pueblo Leonés. Entonces, pues es lo que yo he dicho varias veces, de que tenemos una izquierda troglodita, más africana que europea, que con tal de que no gobierne la derecha es capaz de hundirse con el Titanic. Es que el esfuerzo que hace el PSOE por conservar el voto de extrema izquierda, que es uno de los muchísimos errores que ha cometido Rubalcaba en la campaña, eso es letal, porque efectivamente hay mucha más extrema izquierda que extrema derecha. El PP desprecia a la extrema derecha, no le interesa para nada, y con independencia de que la poca que hay pueda en un determinado momento votar al PP, no recibe nada del PP a cambio de ese voto. En cambio, la extrema izquierda, primero son muchos más que la extrema derecha, y luego son más exigentes y tienen opciones, que es el caso de Izquierda Unida. Entonces, en un determinado momento se van con el PSOE si el PSOE les da un mensaje que más o menos logra convencerles. Pero tienden inevitablemente, en condiciones normales, a votar a Izquierda Unida. Por otra parte, si para conservar ese voto de extrema izquierda, que con ser muchos no son mayoritarios ni muchísimo menos, si se te produce el chorreo por el centro, es brutal, y entonces la caída el batacazo es espectacular. Pues sí, y al final la estallar moribunda Izquierda Unida se ha aprovechado de la sangría socialista, 11 escaños, 9 más que en el 2008, ¿no? Pero tampoco es tanto, porque con Julio Anguita, en la lista por Madrid de Izquierda Unida en el 96, creo que sacó 5 o 6 diputados, y ahora tiene 3. Es decir, no ha subido tanto Izquierda Unida, y no le pueden echar la culpa exclusivamente a la ley electoral. Es también un mensaje absolutamente fosilizado. Vamos, oír a Cayolada y oír lo que podría decir un comunista en los años 70 es prácticamente lo mismo.
cualquier pensador de izquierdas de Estados Unidos o de Francia es mucho más interesante que la izquierda española. ¿UPyD dónde vota? ¿Dónde pesca? ¿Dónde tiene su caladero? Es decir, ¿quita de la derecha o quita de la izquierda? En un determinado momento, cuando el PP no consigue enviar un mensaje nacional, de partido nacional, suficientemente enérgico, y las cosas que ha hecho en el País Vasco y en Cataluña van en esa mala dirección, puede conseguir algún voto de derechas. Pero ese voto de derechas es poco leal. Puede conseguirlo más fácilmente en unas elecciones de poca importancia, en unas municipales, en unas europeas, incluso en unas autonómicas. Pero cuando ya se habla de elecciones generales, yo creo que son muy pocos votos de la derecha que recoge UPyD. El éxito de UPyD, estoy convencido, ha llegado de ese centro que tenía el PSOE, de esos socialdemócratas, que en España hay muchísimos, y que son socialdemócratas que son españoles, quieren ser españoles y que creen en España, y que se han visto decepcionados por el PSOE, tanto en cuanto a reformas institucionales, Estatuto de Cataluña, negociación con ETA y demás, como en el tema de la crisis económica, convirtiéndose prácticamente en un partido de extrema izquierda del que este tipo de elector socialdemócrata no quiere ni oír hablar. Y yo creo que es ahí donde está el 1.000.000 de votos que ha conseguido. Sí, cuarta fuerza, 5 escaños, ¿no? Cuarta fuerza más votos y 5 escaños. Sí, yo creo que la prueba de lo que dice Emilio se ve en Madrid, en la provincia de Madrid. El PP ha bajado 30.000 votos, que es también para que en Génova se lo piensen, qué ha pasado, qué ha habido de diferente. Cuando dices 30.000 votos, ¿lo dices con respecto a las autonómicas o con respecto a 2008? A 2008. La misma lista que encabezaba. Las también había bajado. Sí, también ha bajado. Por eso lo decía, porque como ha bajado respecto a las autonómicas, no sé si se refería a las generales o a las autonómicas. No, me refería a las generales. Entonces, porque la lista en los dos casos ha estado encabezada por Mariano Rajoy. Entonces, eso es para que en Génova 13 se planteen qué hay de diferente entre las dos listas para haber perdido 30.000 votos. Pero aún así, perdiendo 30.000 votos, no se explica entonces de dónde puede salir los 4 diputados de UPyD por Madrid si no es del PSOE. No, son clarísimamente, es un voto clarísimamente de izquierdas. Los insatisfechos del PSOE, que son muchos, y que no están dispuestos a pasarse al PP, que hasta cierto punto es razonable. Si eres de izquierdas, pues cuesta mucho trabajo votar a un partido de derechas. Y yo creo que en UPyD hay mucho voto también, mucho voto joven de esta socialdemocracia, que no renuncia, como dices tú, a la idea de España, considerarse españoles, y ese es otro de los motivos que permiten augurar a UPyD un suelo muy alto y que le va a permitir mantenerse años y años. Pedro Amaiur se cuela en el Congreso con 7 diputados, pero parece que el PNV ha logrado parar el golpe y solamente pierde 1. ¿Qué análisis haces de eso? Bueno, ha habido análisis en Madrid que decían que el PNV se iba a quedar con 3 diputados. La verdad, eso yo no sé de dónde salen esos analistas, pero bueno, ya hemos visto que no es así. Incluso había, no sé si en la encuesta del CIS daba la victoria en Vizcaya al PSOE sobre el PNV. Pero bueno, a Amaiur tengamos en cuenta que no son solo los votos batasunos, son los votos de Euskal Kartasuna, los votos de Adalar y mucho voto de izquierdas, mucho voto del PSOE, y yo quiero insistir en ello. O sea, en Vizcaya el PSOE ha perdido 100.000 votos, en Álava el PSOE ha perdido 30.000 votos, en Navarra el PSOE ha perdido, pues creo que casi la mitad de los votos que tenía. Entonces, ¿y estos votos a dónde han ido? Muchos de ellos habrán ido a la abstención, pero ha subido la participación ligeramente en Vascongadas y Navarra, y tampoco podemos decir que Amaiur haya sacado todos sus votos de los batasunos que votaban nulo o que se abstenían. Ha habido también mucho voto, insisto, proveniente de esta izquierda que claro, ha estado recibiendo un mensaje desde Zapatero, desde El País, desde La Sexta, de que Amaiur es la paz, Amaiur es una izquierda diferente y una especie de tercera vía, y entonces de ahí ha captado voto. Tengamos en cuenta que Izquierda Unida ha subido ligeramente en las dos comunidades, por lo que, insisto, parte del voto de Amaiur viene del PSOE. Es que había daba la sensación de que el PSOE vasco
se inmolaba cuando hablaban de, por ejemplo, en el caso de Bildu. Si Rodón el Orsa, por ejemplo, no sabía. Yo creo que tenía un problema de identidad cuando se miraba. Bueno, llegó a disfrazarse se disfrazaba de Batasuna, sí, para... Cuando fue la entrega del poder, prácticamente era imposible distinguir a uno del otro. Y yo creo que eso también se ha notado en Amaiur. Sí, el tema de Amaiur es que además va a enfrentar al propio Congreso de los Diputados con un problema de naturaleza legal y moral. Porque el PNV puede formar grupo parlamentario con sus 5 diputados, porque cumple el requisito de sacar más del 15% de los votos en todas las circunscripciones donde se presenta, mientras que Amaiur no puede hacerlo, a pesar de tener 7 diputados, porque en Navarra no llega a ese 15% de los votos. Entonces va a quedar muy raro que unos señores que tienen 5 diputados pueden formar grupo parlamentario y en cambio otros que tienen 7 no pueden hacerlo. El UPyD está en las mismas circunstancias. Y entonces, claro, a un cierto momento va a haber que decir, o todos o ninguno, porque ¿qué razón de ser tiene el que el PNV lo sea sacando menos votos y menos diputados que los demás? Y en cambio UPyD, que tiene muchos más votos que el PNV, y Amaiur, que tiene más diputados que el PNV, en cambio no tenga grupo parlamentario. Así que me supongo que al final llegará a una solución y los 3 tendrán grupo parlamentario, pero ya veremos qué hacen. La polémica que hay ahora en el mundo Abertzale es entre quién va a dirigir ese mundillo, si el PNV o ETA a través de Amaiur, y por ahora va ganando ETA. Tengamos en cuenta que el PNV en las últimas municipales y forales se ha quedado solo con la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, el de Guecho y algún otro, porque Bildu le ha quitado la Diputación de Guipúzcoa y cantidad de pequeños y medianos ayuntamientos que antes controlaba el PNV, como Guernica, Bermeo, Zarauz, etcétera. Entonces hay ahí un desequilibrio muy grande entre los dos bloques. O sea, ETA Amaiur está subiendo, el PNV está estancado con tendencia a la baja y, por desgracia, el PP y el PSOE pues han recibido un batacazo descomunal en estas elecciones. Yo creo que la clave ahí va a haber ahora un impasse, así por decirlo de alguna manera, en la que va a haber cierta tranquilidad, en que van a ocurrir relativas pocas cosas hasta que sean las elecciones en el País Vasco. Cuando sean las elecciones en el País Vasco, el PNV se tendrá que enfrentar a la disyuntiva de lanzarse en brazos de la ETA y convertirse en independentista de izquierdas, que nunca lo ha sido. De izquierdas, desde luego, no lo ha sido nunca. Independentista. Jamás. Se ha trabajado para la CIA. Claro, independentista es discutible. O bien aliarse con PSOE y PP para frenar el acceso de ETA. Yo creo que ahí dependerá de cuál sea la verdad. En definitiva, se van a enfrentar a esa disyuntiva los que han tratado de evitarla durante estos 30 años de democracia que llevamos, que es Neguri, es decir, el empresariado vasco. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere que su territorio, su país, su región se convierta en una especie de Corea del Norte controlada por comunistas antediluvianos? ¿O quiere ser una región moderna, integrada con toda su autonomía, con todo su concierto económico, si se quiere, y con todas esas ventajas que finalmente han obtenido? Pues eso tendrá que hacerlo, si efectivamente quiere esto último, tiene que hacerlo aliado con los partidos españolistas, porque no le queda otra. Pues, Pedro, ¿alguna consideración final? Pues simplemente, siguiendo lo que dice Emilio, yo es que veo difícil que el PNV dé ese paso. Claro, tanto la izquierda como los nacionalistas son excelentes fabricantes de sueños y que encantadores de serpientes, y hechizan a la gente con sus sueños de un paraíso en la tierra. Y ahí van a seguir. O sea, estamos viendo, por ejemplo, que CiU, con todo el sistema sanitario en la calle, bramando contra el cierre de hospitales y demás, ha sacado más votos todavía. Bueno, eso demuestra que al menos en Cataluña los españoles son más serios de lo que todos pensábamos. Vamos a ver si cuando Rajoy tome esas medidas ocurre lo mismo. Yo creo que esa es la línea, porque son muchas las comunidades autónomas donde se han empezado los recortes. El PSOE confiaba que esos recortes le restaran votos a Rajoy y no le han restado ni uno solo. Es decir, los españoles de alguna manera están demostrando que están deseando que los recortes se acometan para que la economía se arregle. Y lo único que piden, yo creo, es que esos recortes se acometan de una manera equitativa. Es decir, primero vayamos a lo superfluo, véase subvenciones a partidos políticos, subvenciones a fundaciones, empresas públicas y todo lo demás, y luego pasemos a sanidad,
pensiones y educación si finalmente se comprueba que es necesario, como muy probablemente lo sea. Pero lo primero es lo primero. Pero eso es lo que no ha estado haciendo CiU en estos meses, desde que accedió a la Generalitat. Ha estado recortando en sanidad y educación, pero ha mantenido las subvenciones al doblaje de las películas en catalán, las embajaditas, TV3... Bueno, pero eso es por razones del nacionalismo, que Sí, eso pero, en el resto de España Emilio, ese síndrome no se padece. Sí, pero Emilio, a lo que vamos es a que CiU, habiendo hecho todo eso, tiene más votos. O sea, por primera vez desde el año 96, CiU vuelve a sacar más de 1 millón de votos en las generales. 16 escaños. Estaba fuera de todo pronóstico. Yo creo que se debe a esa razón. Es decir, en Cataluña el nacionalismo es como una manera de ser buen catalán. Yo tengo familia catalana y votan en muchas ocasiones a CiU y para nada son independentistas, ni siquiera catalanistas acérrimos. Simplemente... El discurso de Duran y Lleida durante la campaña sí que se reforzó, fue un discurso más antimigrante, críticas a los andaluces, quizás también para tratar de pescar ahí en el voto, claro, el voto conservador, ¿no? Claro, pero es que ¿por qué? Porque la derecha catalana es mucho más conservadora y menos liberal que la derecha española en general. En general, la derecha española es muy conservadora y liberales hay muy pocos. Pero los que hay, desde luego, no están en Cataluña. Es decir, yo en lo que conozco de mi familia, que son algunos de ellos son empresarios y demás, la costumbre de que los negocios estén protegidos antes por el Estado y ahora por la Generalidad son muchos años de tradición funcionando así como para que ahora se reconviertan. Y CiU garantiza esa protección a ese pequeño empresario de dos maneras distintas, controlando la Generalidad y pidiendo recursos al Estado en Madrid si tiene suficiente peso para hacerlo. Entonces yo creo que lo que ha intentado el votante catalán de derechas es conseguir que CiU tenga la representación suficiente como para poder seguir chantajeando, entre comillas, al Estado y seguir recibiendo esas prebendas. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el independentismo ni nada parecido. Esos gritos de independencia. Nada. Esa es la excusa, el pretexto para hacerlo. Que hemos visto, eso es lo que yo creo. En ese sentido, hay que darse cuenta que el radicalismo independentista, si existe en algún sitio de España, existe en el País Vasco, pero en Cataluña es absolutamente minoritario y de haberlo se concentra prácticamente todo él en Esquerra Republicana. Otra cosa es que para obtener las cosas que ellos quieren obtener tengan que presentarse con ese discurso en el que nadie cree. Y si se vieran en una disyuntiva como se va a ver el PNV en el País Vasco, estoy seguro que lo equivalente a Neguri en Barcelona se decidiría por el españolismo mucho antes que el independentismo. Yo, para acabar, sobre el PNV, quisiera decir que me temo que la derecha vasca haga lo mismo que hizo en los años 80 cuando se produjo la escisión entre Garaikoetxea y el PNV de Arzallus, que es salvar al PNV por miedo a que viniese alguien más extremista. En este caso será ETA, Bildu, Amaiur o como lo queramos llamar. O sea, en Vizcaya y en menor medida en Guipúzcoa, el PP va a seguir perdiendo votos y va a ser en favor del PNV, porque al menos estos son los de casa y pueden domesticar al lobo, creen algunos. Por último, la última. Ya sabéis cómo somos los periodistas. Una porra ministerial. Uno por lo menos que tengan... No, pues se pueden decir varios. Yo el de economía no me atrevo, porque no lo sé. No sé que si Montoro, que si de Guindos, que serían como de la casa. Incluso se habla de Rato, pero puede llegar un técnico, no lo sé. A mí lo que creo que, en lo que sí creo que puedo arriesgarme es que justicia va a ser Federico Trillo, eso estoy convencido, probablemente volviendo instituciones penitenciarias a justicia para controlar el tema de los presos de ETA. En interior puede ser Astarloa o puede ser Ignacio Cosidó incluso. Y a Gallardón lo más probable es que le den o defensa o fomento, un ministerio importante, pero en el que no haga daño en lo que diríamos que son las dos patas de la política que tiene que afrontar el PP, que es economía y reforma institucional. Yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría puede acabar desempeñando una vicepresidencia política, como hizo María Teresa Fernández de la Vega. Sobre Gallardón, pues se contaba que él había dicho que quería un ministerio muy importante e incluso una vicepresidencia. Veremos a ver.
Bueno, pues Pedro Fernández Barbadillo, Emilio Carmani, un placer tenerlos aquí. Igualmente. Para Muchas gracias a ti, Luis. El día de la jornada postelectoral aquí en los estudios de Periodista Digital. Muchas gracias.